Pues buenos días en Ecuador y buenas tardes en España. Bienvenidos a la presentación de los resultados del primer observatorio de tendencias en RSC en Iberoamérica que hemos preparado con EAE Business School y CEAPI. Y concretamente hoy vamos a hablar de los resultados más centrados en las empresas ecuatorianas. Y para eso tenemos un panel de invitados que nos ayudarán a debatir y a conocer las experiencias de primera mano. Pero antes os va a dar la bienvenida el director general de EAE Business School, José Luis Fernández. Hola, buenos días a todos, a los que nos escuchan desde Ecuador, buenas tardes desde los que nos escuchan desde España. Como decía Belén, este encuentro es para presentar los resultados del primer barómetro sobre el estado de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en el ámbito de las empresas iberoamericanas y en este caso con especial foco en Ecuador, ¿no?, que hemos impulsado desde EAE Business School y desde CEAPI. EAE, que es una escuela de negocios, tiene institución formativa, tiene el propósito de impulsar un cambio positivo, constante y sostenible a través de la formación, el conocimiento y la investigación. No en vano los estudiantes, a través de todo este proceso, son los que van a liderar las compañías en el futuro y, por tanto, van a transformar las empresas. Desde esta perspectiva, y también fruto de todo el contexto de pandemia que hemos vivido en los últimos, que seguimos viviendo en los últimos meses, hace tiempo que en EAE definimos una visión de estudiar cómo van a ser las relaciones de trabajo en el futuro y cómo va a ser el trabajo del futuro adicionalmente, ¿no? Y lanzamos un observatorio cuyo primer elemento de reflexión y de análisis fue trabajar en temas, en ámbitos de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Esto lo hicimos conjuntamente con CEAPI y es lo que vamos a ver, lo que vamos a debatir en el día de hoy. Nos interesaba fundamentalmente cómo las empresas a nivel iberoamericano, evidentemente en este caso en Ecuador, están impulsando desde su estrategia el ámbito de la sostenibilidad y cómo estamos impactando tanto en lo que es la visión de la cuenta de resultados, en el modelo de negocio, todos los elementos que tienen que ver con este mundo más sostenible y cómo las empresas trabajan la responsabilidad social desde el punto de vista de la corporación. Aprovecho la oportunidad para dar un mensaje de la gran colaboración que hemos tenido con las empresas iberoamericanas, en este caso también con las empresas de Ecuador, a la gran ayuda que CEAPI nos ha brindado por ampliarnos la perspectiva de esta investigación y también, en este caso, que nos apunta hoy al consorcio Novis, que ha trabajado compartiendo sus experiencias con nosotros. No me quiero extender mucho más en esta bienvenida más institucional que estas palabras y solo aprovecho la oportunidad para agradeceros a todos el esfuerzo, el trabajo en que este primer barómetro haya seguido adelante, en compartir las experiencias y el debate y que seamos capaces de transformar la sociedad a través de la sostenibilidad, de la responsabilidad social en las corporaciones y que seamos valedores de todo ello con más estudios y con más conocimiento en este ámbito. Muchas gracias a todos. Damos paso a Nuria Vilanova, que es la presidenta de CEAPI, que han sido nuestros colaboradores sin los cuales no hubiéramos podido conseguir todos estos datos y generar este informe. Y, por favor, Nuria, cuéntanos tus experiencias y tu posición sobre el estudio. Pues nada, muy agradecida a EAE por esta colaboración con el CEAPI. Ha sido un placer hacer juntos este proyecto. Gracias a José Luis Fernández y felicidades por esa visión desde esta Escuela de Negocios de la importancia. Es que ha habido un momentito en que has perdido la conexión. Tengo visión porque no me veo en la pantalla, perdón. Yo sí. Bueno, ¿sí? ¿No me veis? Vale, fenomenal. Pues algo debe estar pasando con Internet. Pero bueno, digo que para el CEAPI el tema de la sostenibilidad no es un tema más. Deciros que, por ejemplo, nuestro próximo congreso, que se va a celebrar el 17 y 18 de mayo, que va a ser
el primer gran encuentro presencial de verdad de los máximos líderes empresariales iberoamericanos. Se va a celebrar en Madrid, que nosotros decimos que aspira a ser el nuevo Miami, la capital de todos los iberoamericanos, y el título no deja lugar a dudas: transformación social e impacto, las mejores empresas para el planeta. Van a acompañarnos el presidente del gobierno, el rey, 3 ministros. Vamos a tener con nosotros al nuevo presidente del BID, al secretario general de la OCDE, a la secretaria general de la SEGIP y a los mayores empresarios, como decía, de América Latina. Y nuestro nexo común va a ser una reflexión sobre la sostenibilidad y el impacto social, porque igual que otras crisis se han superado desviando la mirada y diciendo que todo vale con tal de llegar al crecimiento, con tal de recuperar puestos de trabajo, yo creo que esta es la primera crisis que se va a afrontar de una manera diferente, en el sentido de buscar que la recuperación tenga en cuenta el compromiso con la sociedad, el compromiso con el medio ambiente y el que sean proyectos todos mucho más inclusivos. Por lo tanto, yo creo que este estudio refleja cuál va a ser el camino de las empresas y cuál va a ser también el camino de las instituciones que nos van a marcar esa tan necesaria recuperación después del COVID. Pues muchísimas gracias, Nuria, y con lo que vamos a hacer a continuación es revisar un poco las conclusiones generales del estudio y posteriormente nos centraremos en los datos más concretos de Ecuador. Sobre todo os contamos las conclusiones generales para que contextualicéis mejor el posicionamiento de Ecuador dentro del resto de países de Iberoamérica que hemos estudiado. El estudio se ha hecho en base a las preguntas y a las respuestas de 103 empresas, de 103 grandes empresas de Latinoamérica y de Iberoamérica. Y el 83% de esas empresas entiende que la RSC es un valor compartido, es una forma en la que se pueden generar ingresos minimizando impactos y dejando de lado la filantropía. Ya no se piensa tanto en algo externo que se tiene que hacer casi por obligación, sino que cada vez entienden que está más integrado en el propio modelo de negocio y que así tiene que ser, que tiene que formar parte de todo el concepto del funcionamiento de una empresa. La mayoría de empresas de RSC, la mayoría de empresas que tienen su contenido de RSC en Iberoamérica centran sus estrategias en el diálogo con los stakeholders. Para ellos son la parte prioritaria de toda la estrategia, el centrarse en aquellos grupos de interés con los que pueden impactar y con los que pueden desarrollar relaciones que sean enriquecedoras, y veremos posteriormente también alianzas. La idea es contribuir a la sociedad generando bienestar y riqueza. El 99% de las empresas, hablando del tema de las alianzas, nos han comentado, y nos ha resultado un dato muy llamativo, están dispuestas a crear alianzas con otras empresas u otras organizaciones de manera que juntos puedan tener un impacto positivo a nivel tanto social como medioambiental, como en la economía local. Y lo más curioso aún es que además de esas 99% de empresas dispuestas a generar alianzas con otras empresas, con otras organizaciones, el 95% estarían dispuestos también a hacer alianzas con la competencia siempre que el objetivo fuera el mismo, el de generar un valor positivo, un impacto positivo en el entorno y en la sociedad. El 97% de las empresas encuestadas cree que la RSC se consolidará como una forma natural de hacer negocios y casi el 80% cree que su importancia aumentará tras este periodo de pandemia en el que estamos viviendo hoy en día. Tenemos algún dato más, por ejemplo, entre los ODS, los más destacados por los encuestados son los de salud y bienestar, el fin de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Y aunque consideren que son los más importantes, reconocen también que son los más difíciles de atacar, en los que será más complicado conseguir objetivos positivos, sobre todo en el corto plazo. Otro elemento que da mucha fuerza en la RSC de las empresas iberoamericanas es la igualdad de género a través del trabajo digno y de calidad y a través de la educación de calidad. 2 herramientas, 2 ODS que están sirviendo para consolidar el papel también de la mujer dentro del mundo empresarial en Iberoamérica.
Los empleados son el principal stakeholder, el principal grupo de interés en el que se centran actualmente las empresas iberoamericanas cuando abordan sus estrategias de RSC. Y el siguiente centro de atención es el medio ambiente, que como todos estamos especialmente concienciados con el cambio climático, también las empresas se han dado cuenta de que su papel puede ser fundamental. En otro punto en el que creen que pueden ser fundamentales es en la capacidad que tienen para impactar en la mejora del entorno social. Y de hecho el 78% de encuestados considera que las empresas tendrán que tener un rol más activo, sobre todo después de la pandemia, para realmente tener un impacto social positivo y generar dinámicas que ayuden a toda la sociedad a crecer y a desarrollarse, que también al final impacta positivamente en las propias empresas. Cuando una sociedad es fuerte y equilibrada, las empresas también perciben un mejor feedback. Respecto a los datos concretos de Ecuador, me vais a permitir que os voy a compartir unos datos más concretos para que los veamos mucho mejor. Perdonad. Aquí ahora veremos a los miembros del panel, que os he hecho un poco de spoiler, pero ahora os los comento de nuevo. Bueno, respecto a los datos de Ecuador, tenemos que las empresas ecuatorianas, junto con las colombianas, son las que dan mayor importancia a atender las expectativas de los grupos de interés como centro de su estrategia de RSC. El 87,5% de las empresas ecuatorianas consideran que todos sus grupos de interés son el centro de su trabajo y, por tanto, tienen que establecer ese diálogo con ellos para construir sus estrategias. Su siguiente punto de interés es generar riqueza y bienestar en la sociedad y, por supuesto, devolver a la sociedad parte de lo que esta sociedad está dando a las empresas, de manera que se genere una sinergia entre empresas y sociedad. Otro elemento interesante de los resultados en Ecuador es el centro que ponen en establecer como proyectos locales como parte de la estrategia de sostenibilidad, el centrarse en los proyectos locales, dar importancia al impacto local de la empresa, que en otros países piensan más en estrategias globales, pero precisamente Ecuador es una de las que más se centra en estos proyectos que impactan directamente en el entorno cercano de las empresas. Respecto al ámbito de la RSC que más interesa o en el que ponen más esfuerzo, Ecuador es el que más esfuerzo pone en centrarse en los clientes. Si os fijáis con la comparación con otros países que vemos en la presentación, el 21,9% del peso del trabajo de RSC de las empresas ecuatorianas se centra en responder al cliente y en dialogar con el cliente. Y posteriormente los otros ámbitos en los que ponen interés y ponen esfuerzo son los empleados y, por supuesto, como decíamos antes, el medio ambiente, personas y entorno, que son los dos pilares en los que la mayoría de empresas, tanto en Ecuador como en otros países, están viendo que es el futuro de estas tendencias de RSC. Por último, también es uno de los países que lidera el compromiso social de las empresas, el compromiso a tomar un rol más activo con los problemas sociales del país e involucrarse más a ser un player importante para conseguir que estas empresas realmente puedan impactar y puedan ayudar al crecimiento de la sociedad. Así que en ese sentido Ecuador las empresas ecuatorianas muestran un compromiso social por encima de otros países. Estos son brevemente los resultados y si os parece a todos los que estamos por aquí, vamos a darle la bienvenida a Paula Chacón, que es directora de sostenibilidad de la Unidad de Negocio Agroindustrial de Consorcio Novis. Es ingeniera agrónoma por la Universidad Earth y está formada en Estados Unidos. Y también tenemos con nosotros a Rafael Roldán, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Quito. Y con ellos, si os parece, vamos a dialogar un poco sobre el estado de la RSC en Ecuador y sobre las diversas actividades que están haciendo. Y en primer lugar, me gustaría que Paula nos contara un poco el proyecto que tienen en Consorcio Novis con Azucarera Valdés y el impacto que están teniendo en el entorno y en la sostenibilidad con su proyecto. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Gracias por invitar a Consorcio Novis a compartir su experiencia en Ecuador. Mi nombre es Paula Chacón, soy directora de sostenibilidad del consorcio y bueno, en consorcio hacemos muchas cosas, pero les puedo decir que este es un camino que lleva más de 20 años, ha sido un proceso, ¿no? Que inició hace un par de décadas
y en el proceso hemos ido como que interpretando las oportunidades que han habido en materia de sostenibilidad. Por ejemplo, el ingeniero azucarero que tiene el consorcio Novis, compañía azucarera Valdés, iniciamos un proceso de cogeneración eléctrica a partir de bagazo. Fue uno de los primeros proyectos MDL que existió en el país en el 2006, y es un proyecto que evita la emisión de 62.000 toneladas de CO2 equivalente al año. Otros proyectos que tenemos que son certificados por el Ministerio del Ambiente incluyen un proyecto de ahorro de agua en nuestros cultivos. Hemos colocado, digamos, unos geomembranas en los canales de riego, y eso evita que se pierda agua en el proceso. Y bueno, en eso hemos girado en torno a ser más circulares en nuestra cadena de valor. Realmente esta es una de las cadenas de valor más integradas que existen en el Ecuador, justamente por todos estos proyectos que les comento. También producimos etanol y alcohol en base a la caña. Y bueno, en estas épocas de COVID, créanme que ha sido uno de los productos que más hemos, inclusive en nuestra parte de responsabilidad social, ha habido donaciones por más de los 100.000 litros el año pasado. Otro proyecto que nosotros tenemos, que también inició en el 2008 y que es un proyecto que le damos énfasis en el estudio, ustedes lo pueden consultar, el caso de éxito, es el del control biológico. El control biológico, explicado muy sencillamente, es simplemente, si ustedes van a un bosque, se van a dar cuenta que en los bosques o en las áreas naturales no existen plagas, ¿no? Hay un equilibrio natural entre todas las especies, y eso obedece a que las cadenas tróficas están bien establecidas y cada especie tiene su depredador natural que la controla su población. En los monocultivos esto no ocurre porque hemos depredado, básicamente tenemos una única especie que es el cultivo como tal, y por eso hay un desequilibrio y se generan las plagas. Entonces, las pérdidas económicas son muy altas asociadas a estas plagas, a estos insectos, y eso ocasiona que se apliquen insecticidas en grandes cantidades. Los países latinoamericanos tenemos unos índices de aplicación de insecticidas y de plaguicidas muy altos. Lo que hicimos hace 20 años fue empezar a investigar. Tenemos una unidad de entomología, tenemos entomólogos que se dedican a investigar estas cadenas tróficas y estas interacciones de las especies, y ahí fue que descubrimos cuáles son los depredadores naturales de estas plagas de la caña. Los introducimos poco a poco y, confiando en la naturaleza, pues ella hizo su magia. Realmente lo que hicimos fue permitirle a la naturaleza que actúe como normalmente actuaría en un ecosistema más robusto. Esto nos ha permitido eliminar el uso de insecticidas desde hace más de 20 años, eso ya lo tenemos certificado con el Ministerio del Ambiente, y bueno, obviamente reduce la carga de plaguicidas en nuestro producto final. También tiene un impacto para los trabajadores al no estar expuestos a este tipo de químicos, y un efecto que la verdad nosotros no esperábamos, pero que nos dimos cuenta casi 15 años después, fue que hubo un equilibrio no solo a nivel de las plagas y sus depredadores naturales, sino hacia arriba en la cadena trófica. Entonces nosotros hemos visto y tenemos documentado más de 130 especies de aves, 15 especies son migratorias, tenemos 10 especies que son endémicas de la región tumbesina, que es una de las ecorregiones más ricas que tenemos en Sudamérica. Y esto ha sido toda una sorpresa para nosotros. Realmente fue algo que se generó gracias a este proyecto de control biológico, y nosotros le hemos llamado Rebirth Project. Este es un santuario de aves. Las aves coexisten con nosotros en nuestros cultivos. Tenemos documentadas todas estas aves que están coexistiendo con los trabajadores les toman fotos, saben que tienen que cuidarlas. Y también hemos visto ya no solo aves, también tenemos mamíferos, tenemos tigrillos, tenemos gato del pajonal, que es una especie muy rara, que no la hemos podido fotografiar, solo la tenemos en las huellas, ¿no? Y una serie de especies
de mamíferos, serpientes, reptiles, etc. Entonces, es un proyecto muy bonito porque es tal vez el primer caso de conservación en manos privadas en el Ecuador. Y es muy robusto porque, como les decía, ya tenemos 20 años en esto. Lo que hacemos es divulgarlo a las universidades, escuelas. Por el tema COVID hemos tenido que suspender, desgraciadamente, en el 2020 tuvimos que suspenderlo, pero realmente es un caso donde nosotros divulgamos qué es el control biológico, cómo lo hacemos y el efecto que ha tenido en la conservación de especies. Rafael, no sé si viendo el ejemplo que nos da Paola de lo que está haciendo Consorcio Novis, con tu conocimiento del tejido empresarial en Ecuador, ¿este tipo de acciones de sostenibilidad medioambiental también están extendidas en otras empresas? ¿Se nota esa concienciación del sector empresarial con el cuidado del entorno y el medio ambiente? Por favor, enciéndenos el micro. Gracias. Perdón. Digo que definitivamente así es un tema que se ha ido incorporando en estos últimos años. Al principio parecía que era una cosa solo de las grandes empresas, pero estamos viendo con gran satisfacción cómo la pequeña y mediana empresa también se está incorporando al tema de responsabilidad social corporativa. Lo más interesante es cómo en esta situación que llevamos, en este último año, digamos, que se ha cambiado todo. O sea, realmente, pues una de las cosas que veíamos además en el estudio es como que había menos importancia al tema y que lo que efectivamente se trata en muchas de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pymes son las que más han sufrido este tema, es esa cantidad de personas que han perdido el trabajo. O sea, que ha cambiado un poco el esquema. O sea, y el gran problema que ha habido es la división, digamos, o sea, la tener que decidir entre salvar mi vida o de qué como, ¿no? Y eso es lo que quizá nos está llevando o provocando estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Ya está un año. Entonces, todo lo que habíamos avanzado de alguna manera en el tema de responsabilidad social, pues sí, efectivamente se ha ido bajando, ¿no? Pero tenemos que ver también los casos positivos en ese sentido, ¿no? O sea, como empresas que más relación de alguna manera tienen con nosotras, como es Mapfre, por ejemplo, Mapfre Seguros o Repsol, o el mismo la Acciona con el Metro de Quito, pues podemos ir contando alguna de los ejemplos que de alguna manera se han ido moviendo. Pero la respuesta es positivamente sí, adelante. Una pregunta un poco para los dos. Como decías, el impacto de la COVID va a afectar profundamente al tejido empresarial, pero también al tejido social. No solamente impacta el hecho de que las empresas pierdan empleados, sino en los propios empleados y en sus familias y en cómo eso impacta en el desarrollo social de los países. No sé qué papel creéis que pueden tener las empresas, viendo lo que decían en la encuesta, que tenían un especial interés por impactar y por entender que tendrían que tener un rol activo en el tejido social. ¿Cómo creéis que las empresas ecuatorianas pueden tener ese impacto o cómo creéis que se lo van a plantear? A Rafael y luego dejamos a Paula. Paula, adelante. Gracias. Bueno, para nosotros sí ha sido todo un reto. Nosotros como empresa productora de alimentos no paramos de trabajar ni un solo día durante la pandemia. Los trabajadores estamos muy agradecidos con ellos porque aún en medio de todo el miedo y de todo el temor que tenían de salir de sus casas, ellos se presentaron a trabajar. Para nosotros la consigna, y esta ha sido la directriz que nos ha dado Isabelita Novoa, es que nadie pierda la vida por trabajar, ¿no? Realmente no debería de ser así. Lastimosamente es la situación que estamos enfrentando, pero sí definitivamente hemos abocado todos nuestros esfuerzos a proteger a los trabajadores. Por un lado, que ellos estén más tranquilos, inclusive con su familia. Nosotros tenemos un programa de dotación de tanques de oxígeno, que sabemos que inclusive en lo peor de la pandemia llegaron a tener un valor de $1,000 por tanque, ¿no? Entonces es una ayuda que nosotros hacemos para que el trabajador esté tranquilo
y que si llega a tener alguna necesidad su familia, de alguna manera nosotros poder ayudarles. Igualmente con la dotación de mascarillas, y inclusive ahora les estamos ayudando a inscribirse. Tenemos tanto trabajadores como ex trabajadores, tenemos más de 1.500 jubilados que son de tercera edad y tratamos de incluirlos en los programas de vacunación, haciéndole registrar y demás. O sea, son ayudas pequeñas que hemos hecho. Y por el otro lado están los clientes, ¿no? También ellos buscan productos que sean bioseguros, ¿no? Obviamente que nosotros podamos asegurar que a lo largo de toda la cadena haya una trazabilidad y una seguridad a la hora de consumir el producto. En la parte social es totalmente correcto lo que menciona Rafael. Tenemos un grado de desempleo mayor de 1 millón de desempleados actualmente. También tenemos mucho empleo informal, ¿no? Entonces, básicamente es la decisión de todos los días, o me quedo en casa sin comer o salgo a trabajar para llevar el sustento. Y en esa dinámica es difícil tomar una decisión respecto a tu bioseguridad, ¿no? Las personas básicamente están en modo de sobrevivencia. Las empresas definitivamente jugamos un rol súper importante acá en Ecuador. Podría decir que es... todas las empresas nos hemos abocado a sostener de alguna manera el país. Hay temas serios de flujo de caja, por ejemplo, sabemos que las empresas no pueden sobrevivir más de 23 días sin una venta. El tema del flujo de caja es súper fuerte actualmente y tratar de no despedir más empleados, ¿no? Realmente, al menos en nuestro caso, hemos hecho un compromiso de no realizar despidos masivos. No ha sido el caso de otras empresas que han tenido que tomar una dura decisión, pero definitivamente estamos nosotros trabajando para que pasemos el bache, tratando de asegurar vacunas para estos empleados del sector estratégico y ver cómo salimos adelante. Rafael, ¿cómo ves tú ese impacto en el tejido social que pueden tener las empresas ecuatorianas? Pues efectivamente ha sido algo, o sea, es una realidad, es lo que estamos viviendo. Es algo que comenzó con aquella palabra de la cuarentena, que se supone que nos teníamos que quedar 15 días en casa sin movernos, y ya ves que en muchos casos han sido no meses, sino varios meses, ¿no? De hecho, ya hemos cumplido el año con las distintas variantes. Entonces, efectivamente, lo que sí se ha notado, lo primero era el tema de la pérdida de empleo. Esa pérdida de empleo es la que más se ha notado en ese sentido, ¿no? De que de alguna forma pues las empresas, muchas de ellas han sufrido la crisis, unas más que otras. Por ejemplo, el área de salud, por supuesto, no tiene ninguna crisis, tiene desesperación por atender a sus pacientes, pero estamos viendo también que se ha notado mucho el que muchas de esas profesiones, lo que ha permitido es que, gracias a esa responsabilidad social corporativa, pues se hayan preparado mucho mejor. O sea, el tema, por ejemplo, de la tecnología, pues se está utilizando más. O sea, la gente se ha familiarizado más con usar la tecnología, lo que estamos haciendo de alguna manera ahora. Pero eso se ha masificado. O sea, esa parte yo creo que sí ha sido positiva. El interés en que haya una mayor conectividad, el que haya una mayor facilidad del Internet, también ha sido positivo en ese sentido. El reto siempre es que lleguemos a la mayor cantidad de gente. Entonces yo creo que a nivel gobierno y a nivel empresa, pues cada uno ha tratado de por lo menos cuidar su parte de responsabilidad, ¿no? Y eso también, una parte positiva, entre comillas, es que lo que ha desarrollado también más es el tema de los emprendedores o el tema de la economía circular, que estamos ahora tan de moda, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es la que hay que coger dentro de la situación real, esa parte positiva de que tenemos más emprendedores, tenemos más, la empresa familiar ha crecido más, la pequeña y mediana empresa, como decíamos, o los pequeños emprendedores tienen mucho mayor interés. Y ha habido una cosa también muy curiosa que ha coincidido justo con el último año, ¿no? Teníamos el otro día una reunión con el embajador de la Unión Europea como cámara y justo él nos comentaba que precisamente ellos tienen registrado 250 nuevos productos ecuatorianos
que se han exportado a la Unión Europea. Y esto no es de las grandes empresas. Las grandes empresas ya tenían su nicho, tienen su canal, pero lo más interesante es eso, que estas pequeñas y medianas empresas, estos 250 productos, pues están en los diferentes países de Europa. Por supuesto, en muchos casos el puente de entrada es España, con lo cual estamos pues muy contentos también en ese sentido, ¿no? Así que yo diría que ese es un poco el enfoque hacia donde se han orientado y no vemos todavía. Quiero decir, ahora estamos con la gran ilusión del tema de las vacunas, ¿no? Porque ahora lo más importante es esas cifras que nos tenían asustados con el tema de hospitales, pues que también vayan bajando. Como sabéis, como he comentado en la explicación de los resultados, uno de los datos que nos llamó más la atención fue el tema de la predisposición de las empresas iberoamericanas a aliarse con otras organizaciones y aún más a aliarse con su competencia, ¿no? y crear nuevos acuerdos para impactar positivamente en la sociedad y en el entorno a través de la RSC, incluso con aquellos con los que compiten en el mercado. No sé si Paula ha tenido alguna experiencia al respecto o un poco cómo ve esa posibilidad dentro de las empresas ecuatorianas. Mira, justo con lo que estábamos conversando y lo que yo rescato del estudio que ustedes realizaron, es que se nota que hay en las empresas un mayor compromiso hacia la sociedad. Lo relevante aquí sería llevarlo a un escenario estructural y no un escenario coyuntural de la pandemia, ¿no? Es decir, que ya esto se quede instaurado y que ya nosotros seamos actores más activos en la construcción de una sociedad más equitativa, más justa y más sostenible, ¿no? En ese sentido, nosotros sí trabajamos mucho en el tema sinergias, que es algo que también mencionan ustedes. De hecho, nuestro consorcio es ahora un holding de inversiones que lo que busca es justamente eso, ¿no? Generar sinergias con otras compañías que nos pueda permitir invertir más, inclusive atraer inversión extranjera. Y también hablamos ya no solo de cadenas de valor, hablamos de redes de valor realmente, donde los desechos de una cadena de valor son aprovechados por otra cadena de valor y ahí estamos generando unas verdaderas sinergias de sostenibilidad. Hablamos mucho de creación de valor compartido. En Ecuador hay experiencias muy interesantes de empresas que se han unido tanto con gobierno central, gobiernos locales, pequeños productores, en el caso nuestro que somos del área agrícola. Y esto ha generado impactos medibles con indicadores que están disponibles y que podemos nosotros ya ir generando conclusiones sobre cómo estas redes o estas sinergias están aportando a la sociedad. Rafael, si tú también tienes algún ejemplo o has vivido a través de la Cámara algún ejemplo de este tipo de alianzas, digamos, en positivo a efectos sociales. Sí, yo creo que lo que hemos visto es esa predisposición que a lo mejor antes no la había. Es decir, yo creo que además una de las misiones, digamos, por así decirlo, de las cámaras es precisamente es unir a las empresas, ¿no? Es que las empresas trabajen juntas, independientemente de que sean competencia. Al revés, aprovechar, hablar con la competencia para ver qué cosas que a lo mejor a mí no me han funcionado si están funcionando en otra compañía. Y para esto, yo te digo, yo creo que todo lo que es el gremio empresarial está muy preparado, de hecho ha estado muy abierto. Lo mismo que nos ha estado pasando, pues nosotros hemos tratado de unir más un poco a las empresas, ¿no? Y entonces te decía un poco esos casos de Repsol cuando se abre y dice, bueno, nosotros aparte de nuestro objetivo fundamental, un objetivo de supervivencia, ¿qué es lo que queremos? Bueno, que las relaciones comunitarias estén cada vez mucho mejor, que la fundación como tal tenga su funcionamiento, que el voluntariado corporativo esté funcionando ahí. Entonces, para eso es donde se han hecho realmente las alianzas entre las diferentes compañías. Y creo, vuelvo a lo mismo, para esto como que tenemos más tiempo, ¿no? O sea, como estamos más tiempo al lado de la tecnología, más tiempo al lado de las telecomunicaciones, eso nos permite pues tener una relación mucho más cercana, porque siempre hay la primera pregunta, que es ¿cómo os está yendo? Primero a mi título personal, ¿cómo te afecta a ti? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu empresa? ¿Y cómo está el sector, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido el que las empresas tengan una mayor relación entre sí
y que tengamos un objetivo claro. O sea, hemos perdido el 10, el 12% de ingresos. Bueno, a ver cómo vamos mejorando eso sin olvidarnos de qué está pasando con nuestros colaboradores, que esa es parte de la responsabilidad social. Pero también en términos concretos te puedo dar un ejemplo rápido de lo que hemos hecho como empresas en medio de la pandemia, como productores de alcohol, que les decía que es uno de los productos ahorita que está con mayor necesidad en el país. A través de la Vicepresidencia de la República nos aliamos las 3 empresas alcoholeras del país. Juntamos una producción importante de alcohol, más de 10.000 litros cada una de nosotras, y finalmente decíamos, bueno, ¿quién hace quién sería la embotelladora del alcohol? Cervecería Nacional dijo, bueno, yo tengo líneas ociosas, pongamos a embotellar el alcohol de ustedes en las líneas de cervecería y con la red de distribución de cervecería. Eso es un ejemplo concreto de cómo como empresa nos hemos unido y al servicio del gobierno, que finalmente distribuyó este alcohol en hospitales y en centros de primera necesidad. Si os parece, como ya tenemos unas cuantas preguntas de las personas que nos están siguiendo y están con muchas dudas, os voy a lanzar la primera. Nos pregunta Ángel que cuán complicado ha sido para países como Ecuador alinear sus objetivos con la sostenibilidad y con los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si quieres empezar tú, Paula. Bueno, les puedo decir que en Ecuador la gran mayoría de empresas hemos partido de, digamos, directrices internacionales para alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible, aplicando herramientas como el SDG Compass, ¿no? Que es una herramienta donde identificas cómo impacta tu cadena de valor a los objetivos de desarrollo sostenible y priorizas cuáles son los objetivos con los que vas a trabajar en tu estrategia de sostenibilidad. Sin duda, uno de los principales retos es que estos objetivos no se pueden conseguir por sí sola en la empresa, sino que deben ser parte, como hablábamos, de ya una sinergia mayor entre empresas y los gobiernos, ¿no? Ese tal vez es el principal reto que tenemos, pero sí existe una tendencia, que esa es una tendencia marcada, te puedo decir de las principales empresas, tal vez de las 100 empresas más sostenibles de Ecuador, todas han hecho el ejercicio primero de buscar cuáles son los impactos en su cadena de valor que propician una consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y trabajar sobre esos ODS priorizados, ¿no? ¿Cómo lo ves? En el caso nuestro, lo primero que sí lo hemos vivido, sentido y hemos tenido la oportunidad es el tema de esa coordinación que ha habido tanto con las empresas españolas representadas aquí, que desde el primer momento, a pesar de que España estaba también en su gran situación, pues no dudaron en unirse y podemos hablar desde los vuelos humanitarios hasta el transporte de alimentos o el transporte de respiradores, de temas que ayudaron también un poco al tema sanitario, ¿no? Entonces, en este sentido, todo el apoyo en eso entre los organismos, tanto la embajada, la oficina comercial, Cooperación Española, las cámaras tanto en Quito como en Guayaquil, pues de alguna manera sí consiguieron unir esas empresas para que complementariamente pues, se pudiera ayudar a Cáritas, al Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, esos son casos reales que los hemos vivido pues, a lo largo de estos meses. Nos pregunta Patricia al respecto de cómo encaja esta responsabilidad social y cómo encaja este impacto de la sostenibilidad en las empresas o esta relación de las empresas con la sostenibilidad en la parte de la gobernanza. Si resulta complicado desarrollar esa otra parte, no solamente las acciones más directas sobre el entorno, sino todo aquello que respecta a la propia organización de la estructura del funcionamiento de las empresas. Y no sé si ahí, Rafael, nos puedes ilustrar un poco. Perdón, no te oí la pregunta, no te oí. Perdón.
Insisto, que en el tema de la parte de gobernanza, es decir, cómo encajamos la parte de las acciones reales sobre terreno, el impacto local, con luego traspasar todo este proceso de impacto a lo que es la estructura propia de la empresa y al modificar las estructuras de trabajo a través de una gobernanza también que está alineada con los ODS. Yo diría que el mayor problema ha sido el continuar con que las empresas funcionen, sigan trabajando, coordinar esa parte con lo que es el teletrabajo, ¿no? Uno de los grandes requisitos a nivel de salud, digamos, y de funcionamiento en este tema es que muchos de nuestros colaboradores han tenido que estar en modo teletrabajo, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, ha cambiado la gobernanza, como así se dice, en el sentido de cuáles han sido esas relaciones, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo mismo, hay sectores en que no han tenido problema, ya estaban familiarizados. Ha sido una parte positiva también en el tema de educación, ¿no? Porque se ha preparado mucho más a estos colaboradores para que usen más esas tecnologías, pero sin embargo ha habido sectores como es el turismo, que realmente es que en muchos casos la gobernanza se ha convertido en que ha habido que cerrar el hotel, o la gobernanza es que no hay vuelos, o la gobernanza es... Entonces, todo eso es lo que de alguna manera nos ha obligado a ese tema. O sea, hemos trabajado mucho con los temas de los ODS también, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido una parte muy positiva porque las empresas han tenido más tiempo de entender esta responsabilidad social. Pero yo diría ahí los diferentes sectores, ¿no? Hay sectores en que se han, pues es que no paran, o sea, hay sectores, el sector de salud, pues lo vemos que todos los colaboradores, pues es lo mismo, trabajan más horas de las que debían, pero tienen más ilusión en salvar esas vidas, en que las personas puedan volver a sus hogares, en que haya la menor cantidad de personas ocupando los hospitales, que también se ha vivido algo que nunca se imaginaba, que era que los hospitales estén llenos y que haya lista de espera para coger una cama, ¿no? Entonces eso sí que no lo teníamos previsto bajo ninguno de los aspectos, ¿no? Entonces el tema de gobernanza sigue siendo sumamente importante. En el caso del consorcio Novis sí que tenéis muy integrado dentro del propio funcionamiento de la empresa todo lo que representa aplicar todas estas estrategias de sostenibilidad. Está en el sentir no solo de la empresa, sino de los directivos de la empresa y de la propia Isabel Novoa. ¿Es así, Paula? Sí, realmente hablamos de que tenemos la sostenibilidad en el ADN de consorcio y de sus empresas. Mucho tiene que ver el tema del liderazgo, que es algo que ustedes también lo mencionan en el estudio. Creo que cuando tienes un líder que te empuja a ser más sostenible, a tener sistemas de gobernanza, pues eso es casi que ya tienes gran parte del camino andado, ¿no? A ratos mis jefes quieren cambiar mi área, ya no le quieren llamar sostenibilidad y le quieren ya llamar GSA, porque el tema de gobernanza también es un tema que lo vemos ahora en Ecuador, bueno, y en Latinoamérica hemos tenido casos inclusive de corrupción fuertes entre empresa y Estado, y por eso también ya tenemos que implementar mecanismos éticos, de valores y controles a lo largo de los procesos, justamente para asegurar que exista, que se dé la gobernanza como tiene que ser y que nosotros también sigamos un sistema que no sea tan vertical, ¿no? Que también sea horizontal, que permita una interacción de los trabajadores con mandos altos, donde pueda haber un flujo de información, de comunicación y sobre todo un flujo de valores, que creo que es algo que también la empresa tiene un rol importante en estos días de también informar, que yo inclusive a través de programas, nosotros tenemos nuestro código de ética, pero también tenemos programas donde fomentamos estos embajadores novis que les llamamos, que son aquellas personas que son reconocidos por su buen sistema de valores, honestidad, responsabilidad, qué sé yo, son un poco lo que trabajamos en el área de gobernanza y tratar de alinearnos a sistemas como, qué sé yo, la ISO 26000
o algunas que nos ayuden a tener mejores sistemas de trato hacia los trabajadores y comunidades. Una última pregunta que nos lanzan desde el chat es Patricio, y que nos pregunta ¿cómo creéis que impactan todas estas acciones de responsabilidad social corporativa que se están haciendo a través de las empresas, sobre todo aquellas quizás más grandes, ecuatorianas, cómo impactan luego esas acciones en la economía local y cómo ayudan a crecer y a desarrollarse la economía local a través de mejoras en producción, economía circular, etcétera, etcétera? ¿Cómo creéis que impactan? Bueno, me adelanto en esta ocasión. Yo creo que sí hemos visto casos muy, muy concretos. O sea, yo antes te hacía referencia a la economía circular, por supuesto que eso es algo que ha nacido, pero ¿cómo impacta? Yo diría que, por ejemplo, a nivel de grandes empresas tenemos un caso que es algo que es un hito aquí en esta ciudad, que es el Metro de Quito, ¿no? O sea, es un sistema nuevo de transporte que todo el mundo estamos esperando y que, bueno, pues lo típico, en este caso es una empresa española la que lo está haciendo, que es Acciona, lo que es la construcción, la operación todavía no está claro el tema, pero sí tenemos cifras muy claras de cómo han impactado, o sea, más de 5.800 empleos directos son los que se crearon para la construcción de ese metro, ¿no? Hay más de 15.000 empleos indirectos, entonces sí hay una buena repercusión. Hay más de 80.000 beneficiarios con iniciativas sociales, tanto para los trabajadores como la comunidad. Se ha podido hacer lo que ellos mismos han hecho un plan, nos contaban el otro día, de certificaciones. Hay más de 160 certificaciones a los propios colaboradores. Se han hecho también más de 2.000 certificados. Entonces, esto, de alguna manera, sí es lo que ha repercutido, no es solo la relación con los colaboradores o con los trabajadores que estén ahí, sino que también esto pasa a ser parte de los planes que se han hecho con los trabajadores, o sea, con las familias, ¿no? O sea, se ha hecho todo un plan para que, por ejemplo, nos contaban ahora también del tema de campamentos vacacionales, de alguna manera, justo en esta época también se ha vuelto a poder hacer, tener en cuenta a los hijos también de estos colaboradores. Entonces yo diría que sí, son ejemplos y cantidad de empresas que se nota, que a pesar de la situación en la que estamos, pues hay partes y hay, ya digo, hay sectores positivos que tenemos que seguir hacia adelante. Paula, no sé si quieres aportar algo a este respecto. Perdón. Sí, nosotros vemos que estamos, como les decía, en un momento, o sea, contextualizando un poco el tiempo en el que se hizo el estudio, un momento muy difícil, donde las empresas, como decía, ya no sea un tema coyuntural, sino ya estructural de la empresa de apoyar grupos de interés, ¿no? En el caso de las comunidades, les puedo decir concretamente, Azucarera Valdés es una de las empresas más antiguas de Ecuador, tiene 136 años. La ciudad de Milagro se fundó gracias a la creación del ingenio, es decir, primero vino el ingenio, después vino la ciudad. Este ingenio genera más de 2.000 plazas de trabajo, la gran mayoría son locales. Tenemos más de 400 proveedores de caña, que son cañicultores entre pequeños, grandes y medianos. Más de 250 de estos cañicultores tienen entre 1 y 15 hectáreas de caña, es decir, son considerados pequeños. Tenemos también proveedores locales de mantenimiento, soldadura, qué sé yo, una serie de servicios que tratamos en la medida de lo posible que sean locales, ¿no? Y eso es solo un poco el impacto que genera esta empresa. Cuando vemos a nivel de masa salarial y nos movemos entre más circular en la empresa, genera más empleos, genera más oportunidades. Si vamos a ver el caso de la planta productora de alcohol, vemos otro tipo de salarios, porque eso es otro tipo de especialización que se requiere de los trabajadores. Y así es como nosotros vemos, entre más especializamos, entre más modernizamos la empresa, la masa salarial va a ser la más beneficiada, generando más plazas de trabajo y de trabajo digno, ¿no? Que al final del día lo que queremos. Hablábamos mucho de la informalidad, es cierto, hay muchísima informalidad. Los empleos indirectos que se generan a partir de Valdés están estimados en más de 18.000.
no sabemos, no hemos hecho estudios de qué tan dignos son esos empleos indirectos. Muchos, como les decía, los que están asociados a la empresa, pues obviamente cumplimos con todas las normas de trato a proveedores, pero también sabemos que hay mucho empleo informal, qué sé yo, la venta de comida, comercio en general que gira en torno, y que eso son, digamos, efectos secundarios de la compañía que también habría que analizar, pues que se estén dando de manera adecuada y que también sean en su forma de ser dignos, ¿no? Pues muchísimas gracias a Paula y a Rafael por compartir con nosotros todo este conocimiento, por acercarnos a la realidad de la situación de la RSC en Ecuador. Se han quedado algunas preguntas de nuestros asistentes en el tintero, pero tampoco queremos robaros más de vuestro precioso tiempo para que sigáis actuando para mejorar la sociedad ecuatoriana a través de la responsabilidad social corporativa y de la sostenibilidad. Yo tengo que agradecer a todos los que habéis participado tanto en el panel como en las bienvenidas, a la gente que ha trabajado en la redacción de este informe y también a las más de 50 personas, más de 50 empresarios que se han conectado a esta presentación y que nos han acompañado esta mañana, hora de Ecuador, para conocer cómo avanzamos a través de la sostenibilidad. Nosotros desde EAE Business School y de la mano de CEAPI seguiremos investigando académicamente e investigando también a nivel de datos para acercar nuevas posibilidades, nuevos enfoques de la sostenibilidad y para seguir formando a los líderes del futuro para que estén concienciados y que nos ayuden en que entre todos podamos mejorar este planeta y que todos vivamos muchísimo mejor. Muchas gracias a todos y os esperamos en las próximas ediciones de presentaciones y de estos estudios que estemos realizando. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Muchas gracias.